te explico en este vídeo cómo puedes reconocer si tienes una lesión de menisco o una rotura de menisco. Cada vez hay más gente que hace deporte y dentro de esta práctica deportiva, pues uno de los riesgos son las lesiones de rodilla. Y dentro de la lesión de rodilla, un clásico es la lesión de menisco, la rotura de menisco. En primer lugar, enseñarte que un menisco es como una almohadilla que tenemos entre el fémur y la tibia, ¿de acuerdo? Como vemos aquí en la imagen. Esto sería el fémur, esto sería la tibia, esto sería el ligamento lateral externo y ligamentos cruzados, los rosa. Estas almohadillitas que vemos aquí, son unas almohadillas de un tejido cartilaginoso, tipo el de la oreja, que lo que hace es como de ensamblaje y de amortiguación y de facilitar el roce y la congruencia articular de la articulación de la rodilla entre el fémur y la tibia, ¿de acuerdo? Este tejido cartilaginoso pues se puede romper, a veces en el gesto más tonto, no hace falta que sea un gran golpe, ni jugando al fútbol, por ejemplo, una entrada muy dura. A veces se rompen los futbolistas el menisco ellos solos, en un giro, donde la pieza ha quedado pegada al suelo y todo el cuerpo ha girado, y ahí el menisco se cizalla y se puede romper. También la gente que trabaja mucho tiempo, por ejemplo, agachado de cuclillas, con las rodillas muy dobladas y forzadas, al estirar la rodilla, el menisco no vuelve bien a su sitio, se puede quedar atrapado entre el fémur y la tibia y se puede romper. Son frecuentes, como te digo, en el deporte y a veces en la vida laboral. Bien, ¿cómo puedes reconocer si tienes una lesión en el menisco? En primer lugar es fundamental entender que tiene que haber un antecedente traumático. Es decir, lo normal es que uno se acuerde de que de qué momento se hizo daño en la rodilla. A veces no tengo que poseer un dolor muy intenso, pero me levanté de cuclillas después de estar haciendo no sé qué labor doméstica y me hizo daño un poco la rodilla. Ahí se ha podido romper el menisco. A veces puede ser un traumatismo ya más reconocible, ¿no? Jugando al fútbol me giré bruscamente, el pie se me quedó trabado en el césped y noté el crujido en la rodilla, ¿vale? Pero normalmente el paciente se da cuenta que se ha hecho daño en la rodilla. Sobre todo cuando hablamos de un paciente joven y deportista, se acuerda en el momento en el que se rompe el menisco. El menisco se puede ir rompiendo con los años, se puede ir deteriorando y degenerando, y en este caso a veces no hay este antecedente traumático, pero hablaremos de una persona ya mayor, ¿vale? Superior seguro a los 55 años. Vale, entonces antecedente traumático sería el primer factor. En segundo lugar, el tipo de dolor. El tipo de dolor, bueno, pues normalmente el menisco que más frecuencia se rompe es el menisco interno. El paciente va a notar un dolor, una incomodidad, como que algo no está bien dentro de la rodilla, sobre todo en la zona interna de la rodilla, o a veces en la zona posterior, en lo que se llama el hueco popliteo, aquí detrás, ¿de acuerdo? Ahí detrás. Incluso a veces en la rodilla con el rotura de menisco se forma líquido, un derrame de líquido sinovial, y eso se manifiesta en el sitio que primero se manifiesta es en una presión, un bulto, un quiste de Baker, también se llama, en el hueco popliteo, que es en la zona posterior de la rodilla, ¿de acuerdo? Entonces, dolor en la zona interna y en la zona posterior. Si es el menisco externo, podría ser en la zona externa de la rodilla. Un dolor que va acompañado de una inflamación de la rodilla, como te digo, un derrame de líquido sinovial. Entonces, la rodilla entera está como un poquito como un globo. Esto va a determinar, este aumento de líquido dentro de la rodilla, va a determinar que el paciente no pueda doblar del todo la rodilla. Es como que estuviera demasiado llena de líquido y se va a quedar aquí. El paciente no va a estar cómodo ni con la rodilla doblada ni con la rodilla del todo estirada. Va a estar cómodo con la rodilla semiflexionada. Ahí va a estar cómodo, sobre todo si tiene mucho derrame sinovial. Esto es relativo, porque hay gente que tiene una lesión de menisco y hace muy poco derrame, y hay gente que tiene una lesión de menisco y tiene un derrame muy grande con una gran inflamación. O sea que tampoco son datos del todo estrictos, vamos a decir, ¿no? Pero sí es típico la inflamación, la que se genere líquido en la rodilla. Luego es típico también que el paciente note sensación de bloqueo. Te dice como que tiene la rodilla atascada, como que se le queda encasquillada. Esto es muy, muy, muy típico del menisco. Cuando alguien dice esto respecto a su rodilla después de un accidente, es muy probable que tenga una lesión en el menisco. Incluso a veces ha podido desprender un cachito del menisco y eso facilite ese encasquillamiento de la rodilla. ¿De acuerdo? También suele ir acompañado con fallos repentinos. El paciente te dice que la rodilla a veces nota como que se le doblara, como que le perdía fuerza de golpe y no tuviera estabilidad, ¿de acuerdo? Ese sería otro factor muy, muy asociado a una lesión meniscal. Como te he dicho antes, no va a poder, como tienes en la imagen, no va a poder estirar del todo la rodilla porque hay líquido. O incluso a veces, aunque no haya mucho líquido, si yo le intento hacer esto, como dejar la rodilla al aire, dejarla relajada, hacer este gesto
dejar la rodilla relajada y estirarla del todo. Esto le va a doler, la extensión total. Tanto esto como la flexión total. El paciente no va a poder, por ejemplo, de rodillas poner su peso sobre las rodillas, porque esa flexión forzada le va a hacer daño, ¿de acuerdo? No va a perder ese movimiento a la flexión o a la extensión total. Luego puede haber otras pruebas que deben ser realizadas por un profesional que intentan poner de manifiesto que un menisco está roto. Son pruebas ya muy específicas, ¿de acuerdo? A veces una lesión de menisco da síntomas muy vagos, muy sutiles, y solo se termina por diagnosticar en una resonancia, ¿de acuerdo? Es muy variable. Hay gente que con el menisco roto puede incluso hacer deporte y de vez en cuando se le hinche la rodilla y le moleste un poco, y hay gente que con el menisco roto le cuesta hasta andar. O sea que es muy variable. Pero por eso te digo que a veces la resonancia se hace indispensable para poder confirmar o descartar una lesión meniscal. Incluso a veces la resonancia falla y hay que hacer una artroscopia exploratoria, es decir, abrir la rodilla, meter una cámara por un agujerito y palpar los meniscos. Hay veces que se hacen artroscopias exploratorias y se confirman lesiones meniscales que en la resonancia incluso no se perciben bien, ¿de acuerdo? Es más raro esto, pero puede pasar. Pero en general, repito los síntomas: inestabilidad, sensación de inflamación o de generación de líquido dentro de la rodilla, bloqueo o encasquillamiento, y luego el dolor localizado en la parte interna o en la parte posterior, si es el menisco interno, o en la parte externa de la rodilla, si es el menisco externo. Normalmente el tratamiento de estos problemas meniscales a veces puede pasar por la operación quirúrgica, sobre todo si es una persona joven y deportista, o se puede salir del paso, fortalecer la rodilla y conseguir que esa rodilla sea más o menos funcional sin una operación. Pero todo esto sobre el tratamiento te lo explico en otro vídeo que hablo de esto, el tratamiento de las lesiones meniscales. Lo tienes al final de este vídeo, en las tarjetas o en la descripción del vídeo, donde te doy un link a más información relacionada con la rodilla y en concreto con las lesiones de menisco. Muchas gracias por tu atención, espero que haya sido de tu interés y tienes muchos más vídeos sobre cualquier problema de salud y problema de espalda en tu portal de fisioterapia online.